Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis en materia política, en materia democrática, en materia electoral. Siempre contamos con la opinión, con el análisis, con la valiosa colaboración de especialistas, protagonistas de la democracia mexicana, analistas académicos, profesionales, abogados, consejeros del Instituto Nacional Electoral, como también lo hace el doctor Marco Antonio Baños. Pero hoy tengo el gusto de recibir a una legisladora responsable, a una mujer congruente, a una mexiquense sensible, a una representante popular que sabe, que conoce, que entiende de la gran responsabilidad de ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Hoy platicaremos con la diputada federal mexiquense, sí, efectivamente, de la fracción parlamentaria del PRI, Laura Barrera Fortún. Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas. No le cambie. Iniciamos. Así es, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en los contrastes de la democracia y claro, el ámbito legislativo, y como les comentaba al inicio de este programa, hoy estamos de manteles largos, estamos y contamos precisamente con una legisladora, reitero, con firmes convicciones democráticas, una mujer congruente, una mujer que sabe y que entiende perfectamente del contacto permanente con la ciudadanía y sabe y entiende perfectamente de la importancia de la representación popular. Laura Barrera Fortún. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, Julio. Al contrario, gracias por compartir este espacio, contrastar ideas, pero sobre todo sumar y hacer conciencia. Gracias por tu generosa presentación. Gracias a ti por acompañarnos esta noche. Oye, la verdad es que ha generado polémica, hay creo que confusión, ha habido un discurso un tanto cuanto manipulado por algunos medios de comunicación tradicionales, incluso hay desinformación en las redes sociales. Yo quería invitarte a este espacio para que nos aclares. Tú eres una mujer objetiva, una mujer imparcial y que tengo la firme claridad de que tú lo que legislas y lo que votas en la Cámara de Diputados lo lees, lo entiendes y si es necesario lo debates. ¿Qué pasó con esta situación de la Guardia Nacional? Esta iniciativa de ley que presenta una compañera tuya también priista que despertó tanto debate y tanta polémica pues ya a nivel nacional. Pues gracias por la oportunidad de aclararlo. Efectivamente, como lo refieres, hay mucha confusión y en esta confusión, pues el partido en el poder lo que quiere generar es justamente que no tengamos claridad de qué es lo que está pasando en la legislatura y como lo refieres, pues he sido responsable de ser su voz en el Congreso. No es mi nombre en el tablero, es el nombre de millones de mexicanas y mexicanos que quieren tener justamente una manifestación congruente de lo que está sucediendo, poniendo las prioridades por delante y la sensatez misma. Lo que votamos desde el día viernes, el jueves, como sabes, se instaló el periodo de sesiones que dura hasta diciembre y el día viernes iniciamos este periodo con la discusión de la militarización de la Guardia Nacional. Desde el principio nuestra postura ha sido que no estamos de acuerdo. Votamos a favor de la Guardia Nacional cuando migraron a este nombre y les dijimos, llámenle como quieran, lo único que importa es que la gente tenga paz, armonía y se generen condiciones de competencia en contra de quienes nos hacen daño todos los días. Claro. Acompañamos esta iniciativa, pero no estamos de acuerdo en que ahora lo que ellos mismos prometieron y condenaron de que no existiría una militarización, ahora sean quienes lo promulguen. De manera mañosa, de manera anticonstitucional, dándole la vuelta como siempre a la ley y a los procesos parlamentarios, incluyeron sin discusión previa en las comisiones, sin las formas y los cuidados, esta iniciativa al vapor, al albazo, para que se generaran estas condiciones de militarización. El partido, el PRI,
De inicio a fin, dio una discusión valiente, sensata, argumentada. Tenemos compañeros de bancada con una gran experiencia, como Carlos Iriarte, formado en las filas de los militares. Nosotros inclusive nos hemos asesorado por los expertos. Y después de casi 32 horas de debate, porque fue una sesión muy larga que concluyó el sábado a las 8:30 de la mañana con la última votación, manifestamos en el tablero en contra todas y cada una de estas acciones, excepto una, la de los sueldos y salarios. Creemos, por supuesto, que deben de ser remunerados todos los esfuerzos y esto tiene que tener una compensación salarial congruente a los esfuerzos. Claro. De las 5 votamos solamente a favor y el resto en contra. Argumentamos más de 200 reservas, pero no fue nada suficiente. Ayer en el Senado se votó a favor de la mayoría, en contra de nuestro partido. El senador Monreal se abstuvo, inclusive, si lo viste en los medios de comunicación. Claro. Sí. Y ahora, bueno, pues el tribunal tendrá mucho que decir porque me parece que tienen la última palabra. Cerrando este capítulo, cerrando el capítulo de lo que sucedió el fin de semana, que el resultado está en el tablero y es público, ¿correcto? Mi compañera Yolanda de la Torre, que es una legisladora con una gran experiencia, magistrada del estado de Durango, con una gran cercanía justamente a la violencia y estando muy de cerca con los problemas más sensibles de su estado en esta materia, desde hace un año, es decir, al inicio de esta legislatura, presentó una iniciativa para el ejército, no la Guardia Nacional, para el ejército, porque la reforma del 2019 dice que en el 2024 caduca. Le pusieron una fecha de término, lo cual es muy peligroso porque cada uno de los estados requieren, por supuesto, el acompañamiento en las tareas militares. Y lo que ella propone es que se extienda por un periodo adicional, para que el próximo gobierno, tanto los estatales como el federal, no tenga una fecha que limite la participación y el llamado, y no tenga que venir los juicios y los amparos y los tribunales, inclusive internacionales. No tiene nada que ver, querido Julio. Una cosa es la militarización de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y otro es las propias reglas de las Fuerzas Armadas que en el 2024 tenían una fecha de caducidad y lo único que está diciendo el PRI es extiéndanla para que puedan seguir cumpliendo sus funciones en el marco de la ley. Inclusive, la propia Constitución te mandata que cuando tienes una fecha de término próxima puedas discutir el asunto con previsión para que lo puedas extender. Nuestro planteamiento ha sido congruente y claro. No a la militarización del país, pero sí a las soluciones conjuntas para que las y los mexicanos vivan en paz. Al inicio de esta administración, en la anterior legislatura, donde también tuve el privilegio de ser parte en la 64, claro, vimos destruir los fideicomisos en materia de seguridad. Hemos visto a los municipios castigados en que ya no tienen estas aportaciones federales y estos fideicomisos que tenían un propósito, la adquisición de patrullas, la capacitación de policías, los exámenes de control de confianza, todo aquello, el equipamiento, la tecnología, todo aquello que permitiera ser mucho más eficientes en sus policías municipales y estatales. Ya nada de eso existe. Y yo creo que en términos de seguridad también podríamos hablar de manera contundente de la prevención. Indispensable. Tan importante es el combate frontal con estrategias, tecnología, armamento y mucha dignidad y amor a México por delante, como la posibilidad de generar la prevención en cultura, en espacios públicos mejor iluminados, en mejores empleos. No es posible que en estos logros de gobierno lo que más se presuma son las remesas. Eso quiere decir que son los recursos que nuestros mexicanos, no encontrando oportunidades en su país, se fueron a otro país y ahora eso es lo que presumes como ingresos. Qué peligroso. Qué delicado. Qué preocupante este escenario que nos estás describiendo, Laura Barrera. La verdad es que es un tema que sí valía la pena que lo aclarara un representante del priismo nacional, un legislador que fue protagonista
del análisis y votación de esta iniciativa y, claro, de estos temas que son coyunturales en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Laura Barrera, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque tengo una batería de preguntas para formularte. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias. No le cambie. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la diputada federal Laura Barrera. Regresamos, no le cambie. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Contrastando las Noticias y como siempre reitero mi reconocimiento y mi sincero agradecimiento a los patrocinadores, empresarios mexicanos, pequeños y medianos que confían en este proyecto, que generan empleos, que reactivan la economía y que siguen apostándole a proyectos que construyen información, que comparten realmente opiniones en la voz, reitero, autorizada de especialistas. Aquí no desinformamos, aquí no especulamos, aquí analizamos. Aquí unificamos criterios y hacemos conclusiones objetivas, imparciales, sin filias ni fobias políticas. Y bueno, pues antes de irnos al corte, platicamos con la diputada federal, pues Laura Barrera, sobre el tema que hoy está preocupando a nivel nacional, el tema de la inseguridad. A nivel nacional, el tema de la violencia, la impunidad, la corrupción y la inseguridad son temas alarmantes. Y por ello, bueno, pues por ello entiendo que esta iniciativa de esta diputada federal también priista, pues fue en torno a esta situación que no podríamos dejar en estado de indefensión al pueblo de México en 2024 con el vencimiento de un acuerdo, de una reforma que pues dejaba y retiraba a las Fuerzas Armadas y Militares de la Guardia Nacional y a ver cómo se las iban a arreglar el próximo gobierno. Y el problema es que los que ponen a sus muertos y a los desaparecidos somos la sociedad civil, Laura Barrera. Yo creo que esto bien vale la pena que la gente esté enterada y que les quede muy claro que no los doblaron y que tampoco les llegaron al precio. Sus convicciones son por México, así de sencillo. Y garantizar... En la energética, perdón. Y garantizar y proteger. Así es. No tenemos precio. Es correcto. Tu dignidad, tu honor, tus valores y tus convicciones no tienen precio. Perdón. Mi amor. Es correcto. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, hay otro tema preocupante. ¿Qué está pasando con el priismo a nivel nacional? Veo y escucho pues en diversos medios de comunicación convencionales y en redes sociales, opiniones en el Senado de la República que pues no están muy de acuerdo con lo que se aprobara en la Cámara de Diputados y mucho menos con esta iniciativa presentada por la diputada del PRI. ¿Qué está pasando al interior del priismo nacional? Yo creo que es una falta de comunicación. Cuando hay desinformación, cuando hay una confrontación, es ausencia de política. Tenemos que hacer más política. Tenemos que
incentivar el diálogo, sentarnos, explicar. Si se necesita tiempo, hay que dar tiempo, que conozcan la esencia y sobre todo la fuerza que acompaña una iniciativa de una legisladora que tiene una gran valía, que tiene experiencia y sobre todo que viene de un Estado que demanda justamente una participación en la seguridad. Y bueno, pues preguntémosle también a Zacatecas qué opina, a Michoacán, a Guerrero, a nuestro propio Estado de México, que hoy se acompañan justamente y que hay una cruzada en contra de la delincuencia. Es una muy buena, una iniciativa bien intencionada, que Claro. lo único que pretende, como lo decíamos en el corte anterior, es que no tenga una fecha de caducidad y que ésta se extienda. No tiene nada que ver con la militarización, no tiene nada que ver con la Guardia Nacional, es un tema exprofeso del ejército y el ejército mismo lo ha pedido para que la burocracia no estorbe en su labor y en su fin. Totalmente. Y bueno, pues hay que seguir explicando, generando condiciones de diálogo. Y ahorita en el corte hablábamos de un tema muy importante para las y los mexicanos, que es la alianza. La alianza es, Julio, indispensable. La alianza es un reclamo ciudadano de que nos pongamos de acuerdo, un bloque, para poder manifestar que somos competitivos y que tenemos un fin no solamente electoral, sino parlamentario, y que hay un grupo de conciencias que se ponen de acuerdo y que más allá de sus diferencias ideológicas, hoy está México de por medio. En mi estado, la alianza debe de continuar. Y no solamente entre los partidos políticos, la alianza ciudadana, la alianza con todos aquellos que están sentidos enojados, decepcionados, que se fueron a otros partidos, que se sienten traicionados. Hay que ir por todos con unidad, pero sobre todo con humildad. Hay que hacer un llamado para que podamos todos juntos defender nuestra casa. Tenemos muy claro que hay liderazgos muy importantes en Acción Nacional y en el PRD. Hay que sentarnos con todos. Hay que sumar y respetar las aspiraciones de todos. Todos aquellos que queremos tener un espacio tan importante, debemos de iniciar con la palabra respeto, porque todos somos indispensables en la historia que vamos a escribir juntos, en la cita correcta, de estar del lado correcto de la misma. Y me parece impensable que nada pueda poner en riesgo este grupo colegiado de mujeres y hombres que tenemos muy claro que vamos a dar una batalla campal para defender la entidad más importante del Estado de México. Porque va a ser una elección nacional. Por supuesto. Vendrán los 23 gobernadores, 22 gobernadores, vendrá el gobierno, 500,000 millones de pesos de programas sociales, 47,000 siervos de la nación, un adoctrinamiento, es la joya de la corona. Pero también puede ser el epicentro de la cordura. También puede ser el inicio de mostrar justamente de cómo todos unidos podemos generar condiciones de competencia. Y creo fervientemente en lo personal, en los gobiernos de coalición. Es importante que nuestra palabra valga y esté acompañada de una reforma constitucional para que existan estas expresiones partidistas dentro de un gabinete y entre todos podamos, con una gran fortaleza, humildad, sencillez, preparación, eficacia y eficiencia, poderle dar resultados a una entidad tan importante, tan retadora, con tanto por hacer, que es nuestro querido Estado de México. Totalmente de acuerdo. Laura, a ver, estábamos viendo que hay una reforma importante en materia electoral en donde la participación de la mujer es determinante. La paridad de género es algo que no es negociable. En Coahuila, en el 2023 y en el Estado de México, pues habrá elecciones a gobernador. En Coahuila está cantado que tendría que ser el candidato hombre para darle competitividad a este candidato, priista, por cierto. Pero en el Estado de México entonces tendría que ser mujer. ¿Es correcto esto, Laura? Sí, en la 62 legislatura tuve el privilegio de votar esta iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto justamente para la paridad. Ni más ni menos, 50-50, igualdad. Y al tener en el 23 solamente 2 elecciones, si una es hombre, el otro tiene que ser mujer. Si uno es hombre, el otro tiene que ser mujer. Y bueno, pues como tú lo anticipas, hay un precandidato aspirante en Coahuila, un poco más
echado para adelante o que ha sido más arropado por inclusive toda su clase política, Claro. que es Manolo, es conocido el tema, no estamos destapando a nadie, es algo que es un secreto a voces, Es y público por y conocido. Así la es. coyuntura da para que en el Estado de México el género femenino pueda encabezar. Pero yo no le llamaría que es en una condición de que en Coahuila es hombre, entonces acá no es así. Yo creo que las mexiquenses están preparados para un perfil de mujer. Hoy más que nunca, la coyuntura tiene que también ser disruptiva y tenemos que generar una confianza y una narrativa. Amigos, estamos de regreso después de este pequeño corte comercial y se ha puesto esto muy intenso, muy interesante, porque sin lugar a dudas, el argumento, la idea y en el terreno de las ideas, el debate es legítimo, pero aquí la unificación de criterio es fundamental. Estamos platicando con la diputada federal mexiquense y demás, priista, la diputada Laura Barrera Fortul, sobre este tema tan importante y coyuntural, la participación de la mujer en la democracia nacional. A ver, diputada, esto obedece no a un capricho ni a un pago de cuotas ni de cuates. Esto obedece a una reforma bien planteada que obedece también al cambio que ha generado en los últimos años y con una visión, pues yo diría, muy de Estado del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Es correcto esto? Así es, te compartía que en la Sí. 62 legislatura tuve el privilegio de ser parte de la misma y con una gran emoción, en congruencia, pudimos votar esta reforma a la paridad, lo cual nos permite tener hoy, por ejemplo, un Congreso que tiene mitad mujeres y mitad hombres. Simplemente esta coyuntura nos permite que hoy las mujeres estemos representadas de manera equitativa. Como tú lo dices, ni de cuotas, y ni de moda, ni que el poder femenino, no es así, es una condición de paridad. Esto nos debe de poner mucha atención, que el próximo proceso electoral debe de tener en las dos elecciones, el Estado de Coahuila y el Estado de México, un hombre y una mujer. En Coahuila hemos visto, y la prensa nos ha informado, que hay un aspirante muy serio masculino y eso nos abre la puerta de manera muy seria a las mujeres para tener una responsabilidad como la que vamos a enfrentar. Pero te decía también que no cualquier perfil de mujer, y lo digo con mucho respeto, no quien quieren proponer del partido en el gobierno, que tiene carpetas de investigación, que tiene cero resultados en el área toral. Te decía, Julio, que esta paridad nos obliga a las mujeres a tener una moralidad que nos presente resultados, trayectoria y mucha sensibilidad. Esto no es para cualquiera. Quienes no tienen resultados, quienes tienen una moralidad comprometida, quienes tienen carpetas de investigación, quienes le han dado la espalda a sus propios municipios, quienes no han entregado resultados. Yo creo que te decía que para mí una de las áreas primordiales de este país es la educación. Lo decía Claro. Nelson Mandela, es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. Y de esta manera, en la infancia, si tú inviertes en la educación, no castigas al adulto. No estaríamos discutiendo tantos temas, militares, guardias, prevenciones, tecnologías, si hubiéramos hecho nuestra parte como gobierno y como sociedad de educarnos y darnos herramientas para, con la civilidad, construir un mejor mundo. Pero Totalmente. bueno, pues vamos a ver cómo se da este contexto, ni cuotas ni cuates, bien lo refieres, y lo que importa es que ahora las mujeres podamos ser quienes tengamos la gran responsabilidad de avanzar en esta defensa de nuestro Estado, todas unidas.
todas Total. unidas. Hay aspirantes muy serias, con una gran trayectoria, que tienen mucha experiencia en mi partido, a mí todas me representan. Lo único que me importa es que mi estado se mantenga en una condición de unidad para poderle dar frente a la batalla que tendremos por delante. Claro, sin lugar a dudas. Creo que esta elección del 2023 será una elección histórica, será emblemática y será determinante también para el proceso electoral 2024. Como bien Es que referías tú, no hablemos del 24, ¿no? ¿Estás de acuerdo que primero el 23 y luego a ver qué queda para el 24? claro, porque tenemos que ganar el 23 para poder aspirar a ser competitivos en el proceso electoral del 2024. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Y si no se gana el Estado de México, pues con todo respeto vamos a tener muy pocas probabilidades de que esta alianza y este bloque pueda tomar fuerza y también en percepción podamos ser competitivos y dar batalla a nivel nacional y en la Ciudad de México y las elecciones que tendremos por delante. Sin lugar a dudas. Pues has hecho una conclusión, un cierre muy fuerte. La verdad es que esta conclusión que nos dejas para la reflexión y para el análisis y el seguimiento a lo largo de la semana, yo quisiera pedirte, si tu agenda te lo permite, sé que te andas con un trabajo cercano a la gente, a las comunidades. Hace unos minutos estabas precisamente con algunos grupos de liderazgos importantes, mexiquenses, por cierto, teniendo un encuentro en donde el diálogo, en donde pues la expresión, el recoger las demandas ciudadanas para ti es un tema de todos los días. ¿Es correcto esto, Laura? Totalmente. No se puede hacer política desde una oficina y menos desde un curul. Se tiene que hacer en la calle, escuchando, recibiendo peticiones, siendo honesta, viendo a los ojos, diciendo siempre la verdad, haciendo política de la buena. A mí en esa me formaron, esa es la que honro y practico todos los días. Pero justamente, Julio, en estos encuentros, lo que se persigue y el objetivo primordial es que nos encuentre a todos juntos, que nos encuentre conscientes, con los ojos abiertos, reconciliados, y perdón, que nuestra capacidad de asombro se sacuda, que nuestra capacidad de asombro nos indigne para poder salir adelante, hacer un reclamo ciudadano severo. ¿Cómo es posible que 9 de cada 10 hospitales no tengan medicinas? ¿Cómo es posible que cada 4 horas muera un niño con cáncer? ¿Cómo es posible que 20 mujeres desaparezcan todos los días? ¿Cómo es posible que dejaron a 300,000 niños sin estancias infantiles en la etapa crítica del ser humano? ¿Cómo es posible que hoy no tengamos los recursos necesarios para salir adelante de una pandemia? Una condición que nos puso a prueba la humanidad y que aquí no hubo el nivel, la altura, la preparación, pero sobre todo el amor a México para sobrevivirla. No hubo solidaridad, no hubo empatía, ¿no? Hubo decisiones erráticas, erróneas, egoístas. Todavía se atreven a decir que nos cayó como anillo al dedo. ¿Cuántos perdimos? ¿Cuántos nos vestimos de luto por amigos y familiares? Qué falta de respeto a la vida misma. Por eso, con este mensaje es que tenemos que sacudirnos y tenemos que salir y avanzar. Y si hay que pedir perdón como priistas, hay que hacerlo 1 y 100 veces. Con la Pero el humildad. PRI no es corrupto, el PRI no te robó, el PRI jamás en la vida te traicionó como lo hacen todos los días aquí. El PRI nunca dejó de hacer las cosas, nunca cancelamos un aeropuerto a la mitad, Uy, no. nunca tenemos una refinería que no funciona, que va en contra de la agenda ambiental, nunca devastamos una zona tan importante del sureste mexicano en 3 obras faraónicas que se los he dicho en tribuna, existen más en su imaginación que en la realidad. Les incomoda a quienes pensamos distinto y es muy peligroso porque la elección del próximo año está en peligro nuestra propia libertad. Totalmente de acuerdo. Haberme llamado a mí y a 72 diputados más, traidores a la patria, por votar en contra de su reforma eléctrica, nos debe de prender las alarmas, porque no es el nombre de Laura Barrera en una manta, denostando, invitando a la violencia. Ese no es el problema. El problema es que aquellos que no pensamos de la manera que ellos quieren que pensemos en su adoctrinamiento y que tenemos el valor de decirlo, se nos amenace y se utilicen a las instituciones justamente para callarnos. No podemos permitirlo. De ese tamaño, Julio, es la cita con la historia, de ese tamaño es la invitación. Este es un proyecto que debe de conjugar en plural y que nos debe de inspirar a todos a participar. Totalmente de acuerdo. Amable auditorio, ¿han escuchado ustedes la opinión, el análisis, la reflexión y la conclusión
de una mujer mexicana, de una mexiquense seria, de una legisladora responsable. En pocas palabras nos ha explicado y nos ha descrito la realidad, la difícil realidad que hoy vivimos los mexicanos y la gran oportunidad que tenemos, la histórica oportunidad que tenemos de reflexionar y hacer un trabajo en equipo. Y precisamente en este momento histórico es cuando tenemos que tomar decisiones drásticas en momentos difíciles. Yo quiero agradecerle a la diputada federal Laura Barrera Fortul, mexiquense, priista por convicción, que nos haya brindado y compartido estos minutos para Contrastando las Noticias. Diputada, yo quisiera pedirte, si tu agenda, reitero, si tu agenda te lo permite, la próxima semana podamos darle puntual seguimiento a los temas coyunturales que siguen generando debate, polémica y preocupación a nivel nacional, diputada. Querido Julio, muchas gracias por la oportunidad de haber compartido contigo y con tu auditorio y con todos aquellos amigos que nos ven esta postura firme, valiente y clara de defensa de nuestro país, esta invitación a que seamos todos actores principales de la historia correcta que tenemos la responsabilidad de escribir. Y estoy puesta para esta mesa de análisis a la cual me invitas para tener justamente esta información que es muy valiosa porque al final la aprobación del presupuesto es la distribución de sus impuestos. Es que cada una de las contribuciones que hacen las y los mexicanos productivos de este país, en qué se gasta y cuáles son las prioridades. Daremos una batalla, como siempre, campal y congruente para que podamos reflexionar sobre las principales prioridades. De saque te doy algunos datos. Hay datos muy importantes en materia de salud, donde tengo el privilegio de ser integrante de esta comisión, justo en esta pandemia, en esta prioridad nacional. Y de saque te puedo anticipar que tendremos mucho que discutir porque hay un recorte de 16,000 millones de pesos al Programa Nacional de Vacunación. Estamos en cifras mínimas históricas, 27%, ha caído más de 40%. Hoy hay un rebrote muy preocupante y peligroso en enfermedades que estaban ya erradicadas y hoy el cuadro básico de vacunación no está completo. De entrada, y luego el Fondo de Salud en el 2019 tenía más de 100,000 millones de pesos y hoy lo tienen en niveles de 32,000 millones de pesos. Es un saqueo total y absoluto, son cifras oficiales y lo más importante es que hagamos reflexiones hacia dónde, insisto, los impuestos de las y los mexicanos tienen que asignarse en las necesidades en este contexto, de lo que requiere el país. Puesto. Totalmente de acuerdo. Oye, pues permíteme que la próxima semana abordemos un poco más a fondo el tema de esta ley de ingresos de la Federación que recientemente fue preparada y presentada por el gobierno de la cuarta destrucción del país. ¿Qué te parece? Digo, perdón por la expresión, pero es la cuarta destrucción del país.